5 metros sobre el nivel del mar, va a haber una corrección. En este caso, como ven en la tabla, va a ser de 1.1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el niño va a tener una hemoglobina de 15, en este caso vamos a tener que restar 1.1 para tener este 1.1 y si va a ser el factor de ajuste por altitud. Y me va a dar el nivel de hemoglobina ajustado. Siguiente. Ahora, para determinar los criterios para determinar que existe una anemia, primero tenemos que empezar por la anamnesis. Y en eso tenemos que preguntar a la persona que esté encargada del niño, preguntarle cómo está su nutrición, cómo va su crecimiento, cómo es que está en el colegio. Y de acuerdo a esto, que pasamos a lo que es el examen físico, donde tenemos al simple examen físico, nosotros vamos a poder ver que esos niños se los va a ver somnolientos, cansados, van a tener la palidez de mucosas oculares. También tenemos que observar el color de piel de las palmas de las manos, ver la sequedad, la caída del cabello, en este caso observar la mucosa sublingual y también verificar la coloración del lecho unguial presionando las uñas de los dedos sobre la mano. Entonces, primero empezando por la anamnesis ya me va a dar un indicio y luego pasamos al examen físico para ver qué determinantes me están ya dando una sospecha de que de verdad tiene anemia. Y con esto pasamos a lo que es pedir una prueba de concentración de hemoglobina y hematocrito. Y como ven en Pincinguito, la tabla... un ratito, Renato. Sí, doctor. Hasta la anamnesis estaba bien, pero antes de entrar al examen físico tenía que haber preguntado también antecedentes. Ya eso no se olviden, es muy importante lo de antecedentes. Sí, sigue, continúa. Ya, doctor. Y ahora, con lo que es la hemoglobina, como ven en la tabla, estos valores van a variar desde un niño prematuro a un niño a término. Como ven en la tabla, por ejemplo, un niño prematuro que tiene de 2 a 4 semanas de vida, para que se le considere como anemia, tiene que tener la hemoglobina menor o igual a 10. Y en el caso de un niño nacido a término y en este caso con un niño de 2 a 6 meses cumplido, acá tiene que considerarse menor a 9.5. Y en el caso también de los adolescentes, como ven, también va a variar. En este caso ya lo clasifica, según lo he sacado de la guía de MINSA, lo clasifica en tanto una anemia severa, moderada o leve. Y al igual de que se ve más abajo, ya lo que son mujeres gestantes y puérperas, en este caso mujeres gestantes de 15 años a más, y también acá ya los adolescentes que son ya varones de 15 años a más. Pero acá, como ven en los niños, más que todo lo dividen niños prematuros y niños a término. Y como ven también abajo, lo dividen severo, moderado, a leve. Siguiente. Ahora, al hablar de lo que es la epidemiología, esta tabla es del 2016. Y en este caso, como ven, Lima Metropolitana, la cantidad de niños que presenta es enorme a diferencia de las otras regiones. Y si es que lo comparamos con la tercera columna que dice número de menores de 3 años con anemia, se ve que Lima Metropolitana tiene un índice alto por demás que las demás regiones. Pero esto es porque Lima Metropolitana tiene una mayor concentración de población de menores de 3 años. Por eso es que la columna del medio, la que está enmarcada de verde, que esa nos va a hablar del porcentaje de acuerdo a esa población de cada región. Por ejemplo, en Lima Metropolitana vemos que un 32.6% son los niños que van a sufrir con anemia, en este caso los menores de 3 años. Y como ven en Puno, de esos 86.000 menores de 3 años, se ve que hay un 75.9% de, de niños menores de 3 años que están sufriendo con anemia. Entonces, si vemos acá la tabla, vamos a ver que el departamento de Puno, Pasco y Loreto son los tres departamentos que tienen mayor porcentaje de niños que sufren de anemia. Siguiente. Y ahora, hablando ya de lo que es la etiología, primero vamos a hablar de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los niños bueno, en este caso, los niños que tienen los 2 primeros meses, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Que ellos van a tener lo que es una anemia fisiológica.
Como sabemos, al comienzo, los niños, al comienzo, al recién nacido, ¿qué pasa? Va a tener un incremento de lo que son los glóbulos rojos. Entonces, en el segundo y tercer mes de vida, la hemoglobina circulante va a disminuir gradualmente. ¿Qué va a pasar? Los glóbulos rojos no van a tener un tiempo de vida medio menor. En este caso va a tener, en lugar de 120 días, que es como el adulto, va a tener 90 días. Entonces, con esto va a haber menor producción de glóbulos rojos. Por eso es que se va a ver que en los 2 primeros meses va a ocurrir esta anemia fisiológica del lactante. Y luego, al tercer mes de vida, a los 6 meses de vida, ¿qué va a pasar? La hemoglobina, en este caso, se puede haber algunas alteraciones genéticas, en este caso vamos a hablar de las hemoglobinopatías. Entonces, como ven, hasta los 6 meses de vida no va a haber lo que es el factor social ambiental que va a irrumpir acá. Pero a partir ya de los 6 meses, en este caso ya hablamos de las anemias adquiridas. ¿Por qué? Porque una de las causas más comunes es de que el niño tenga anemia es por la porque no tiene un adecuado consumo de micronutrientes y macronutrientes. Y en este caso, uno de los principales tipos de anemia es la anemia ferropénica. En este caso, la carencia de hierro, también la carencia de vitaminas, no va a permitir una apropiada formación de glóbulos rojos y de hemoglobina. Luego también pasamos a otras causas, que ya en este caso es la diarrea, la parasitosis, y luego también también están otras situaciones que están asociadas a las malas prácticas de higiene, lavado de manos, limitado acceso a agua seguro y un saneamiento básico. Como han visto en la anterior diapositiva, los que más sufrían, los departamentos que más sufrían, en este caso era Puno, Pasco y Loreto. En este caso, como se ve, en este caso, más que todo se ve que están influenciados por un factor social ambiental y no es más que todo por una alteración ya, como les mencioné, algo genético, hemoglobinopatías. En este caso, lo que acá está predominando es este factor externo. Y ahora también se puede ver acá también que puede haber una deficiencia de todas las vitaminas, ya sea vitamina A, vitamina B2, el ácido fólico, y todas esas vitaminas en sí van a intervenir en la formación de glóbulos rojos, al igual que la vitamina C, la riboflavina, todos esos también me van a favorecer la absorción de hierro a nivel intestinal. O sea, no solo me van a ayudar a la formación de lo que es los glóbulos rojos, también si es que no tiene el niño estos micronutrientes, macronutrientes, no le van a poder favorecer la absorción de hierro a nivel intestinal. Siguiente. Sigue Roberto. Sí, mi compañero Roberto ahora le toca. Ya, doctor. Ahora sí me puede escuchar. Adelante. Mm, Ya, vamos a continuar con el cuadro clínico. Yo soy Roberto Gallegos. Bueno, hay que tener en cuenta que los pacientes con anemia en su mayoría van a ser asintomáticos y los síntomas y signos que nosotros podamos observar van a ser generalmente inespecíficos y solo se van a presentar cuando la anemia es de un grado moderado e incluso a severo. Entonces, en casos leves o en muchos pacientes de plano, no vamos a encontrar síntomas. Ahora, los síntomas que encontramos, como ya estamos diciendo, son síntomas bastante generales, bastante inespecíficos. Los vamos a identificar a través de la anamnesis o durante el examen físico completo. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas generales? Vamos a ver que el sueño se ve incrementado, puede haber astenia, en muchos casos hiporexia o anorexia, una irritabilidad
bastante notable, el rendimiento físico se va a ver disminuido, los pacientes van a tener fatiga, en algunos casos vértigos y mareos, cefaleas, alteraciones en el crecimiento, y en caso de prematuros o lactantes pequeños, vamos a ver una baja ganancia ponderal, es decir, no van a ganar peso. Ahora bien, estos son los síntomas más generales y que se presentan con mayor frecuencia. Sin embargo, podemos ver ciertas alteraciones que podríamos llamar sistémicas. Por ejemplo, en cuanto a la piel y las faneras, la piel y las membranas mucosas se van a ver bastante pálidas. Este signo es bastante frecuente y bueno, se considera como un signo principal de la anemia. La piel va a estar seca, puede haber caída del cabello o el pelo con una textura rala, las uñas van a estar quebradizas, pueden estar aplanadas o con la curvatura inversa, que llamamos nosotros coiloniquia. En cuanto a la conducta alimentaria, vamos a encontrar algo muy frecuente en niños que es pica. Esta puede ser una tendencia a comer tierra, que llamamos geofagia, hielo, que sería pagofagia, o simplemente verlos mordiéndose las uñas, quizás el cabello, comiéndose la pasta de dientes, entre otras cosas. En cuanto a los síntomas cardiopulmonares que podríamos encontrar, están taquicardia, soplos, disnea de esfuerzo, y bueno, estas condiciones solo se van a presentar cuando el nivel de hemoglobina es demasiado bajo, aproximadamente inferior a 5 gramos por ciento. En cuanto a las alteraciones digestivas, podemos encontrar queilitis angular, estomatitis o glositis, que es ahí lo podemos ver en la imagen, es una lengua que presenta superficie lisa, es bastante sensible y se encuentra dolorida o inflamada. El color es rojo pálido o incluso, en algunos casos, se ve brilloso. En cuanto a las alteraciones inmunológicas, simplemente van a ser defectos de la inmunidad celular y la capacidad bactericida que van a tener los neutrófilos. Esta se puede ver casi perdida por completo. Y en cuanto a síntomas neurológicos, vamos a ver una alteración del desarrollo psicomotor, del aprendizaje y o también de la atención, y alteraciones en funciones de la memoria o algunas respuestas pobres o abolidas a estímulos sensoriales. Entonces, a continuación vamos a hablar de la clasificación según el volumen corpuscular medio. Hay que tener en cuenta que, o mejor dicho, nosotros debemos recordar, para poder hablar de esto, qué es el volumen corpuscular medio, cómo se calcula. Entonces, el BCM no es nada más que un parámetro que se utiliza en la citometría hemática, y este se refiere a la medida del volumen individual de cada eritrocito. Es una medida que vamos a conseguir multiplicando el volumen de la sangre por la proporción de la sangre que es celular, es decir, el hematocrito, y dividiendo este producto entre el número de eritrocitos en ese volumen. Los valores normales son aceptados de 78 a 100, aunque algunos simplemente lo consideran de 80 a 100. Entonces, hecha esta diferenciación, vamos a ver que podemos clasificar las anemias en tres tipos diferentes. Microcíticas, cuando el BCM es inferior a 80, inferior a 78, normocíticas cuando se encuentra dentro de los valores normales, y macrocíticas cuando están por encima de 100. Vamos a hablar un poquito de las anemias microcíticas. Estas tienen el BCM por debajo de 80, incluso por debajo de 70, y en este grupo está como principal representante la anemia por deficiencia de hierro o ferropénica. También encontramos a las talasemias y algunas infecciones crónicas. Entonces, como ya hemos mencionado, la deficiencia de hierro es la causa más común de anemia, y esta suele ser secundaria a pérdidas de sangre o mala absorción en el caso de pacientes con enfermedad celíaca, aunque esta es una causa bastante menos frecuente. Los eritrocitos en este tipo de anemia van a tender a ser microcíticos e hipocrómicos, y los depósitos de hierro son bastante bajos. Esto se muestra en el descenso de ferritina sérica y las bajas concentraciones séricas de hierro con alta capacidad total de fijación de hierro. Luego tenemos a la talasemia, que podríamos resumirla como la falta de globina. Estas son un grupo de anemias hemolíticas microcíticas que son hereditarias, este dato es bastante importante por los antecedentes, y están caracterizadas por la síntesis defectuosa de hemoglobina, con subtipos que se denominan según la cadena de hemoglobina afectada. La alfa-talasemia es más frecuente en personas con ascendencia africana, mediterránea
o del sudeste asiático, mientras que la beta-talasemia va a ser más frecuente en personas con ascendencia mediterránea, del Oriente Medio, del sudeste asiático o de la India. Los signos y los síntomas de esta anemia se deben a la hemólisis, esplenomegalia que se va a presentar, hiperplasia de la médula ósea, y si es que se han efectuado ya múltiples transfusiones debido a la sobrecarga de hierro. En estos pacientes vamos a encontrar fatiga, debilidad, piel pálida o amarillenta, el amarillo por la misma hemólisis, deformidades óseas faciales, un crecimiento lento, hinchazón abdominal e incluso orina oscura. Y por último tenemos las anemias sideroblásticas, que se resumen en los defectos de la síntesis del grupo hemo. Estas son anemias por utilización defectuosa del hierro y están caracterizadas por una inadecuada utilización medular del hierro para la síntesis del grupo hemo, pese a la presencia de concentraciones adecuadas de este. A veces se caracterizan por la presencia de policromatofilia, que es un aumento del número de reticulocitos, y de eritrocitos con puntillado, que se llaman siderocitos. Estos van a tener gránulos cargados de hierro, que se conocen como cuerpos de Pappenheimer. A continuación, vamos a hablar de las anemias macrocíticas. Como ya hemos mencionado, las anemias macrocíticas están caracterizadas por un volumen corpuscular medio mayor a 100 y generalmente van a ser secundarias a deficiencia de vitamina B12, o cianocobalamina, o deficiencia de folato. Cualquiera de estas dos deficiencias nos va a dar una anemia macrocítica. Anemia megaloblástica, que también se le conoce. Las no megaloblásticas se observan en diversos estadios clínicos. Entonces, ¿cuáles son las anemias que se encuentran en este grupo? La más frecuente y la que más conocemos quizás es la anemia perniciosa. Esta es la causa más común de deficiencia de vitamina B12 y está dada debido a una secreción alterada del factor intrínseco. Esta es secundaria a la presencia de anticuerpos o gastritis atrófica metaplásica que puede ser autoinmune. Puede desarrollarse en personas bastante más jóvenes y otras causas comunes son la malabsorción por gastritis, una derivación gástrica o incluso alguna infección por teniasis. Es rara, bastante rara la deficiencia dietética, incluso cuando hablamos de pacientes vegetarianos o veganos, pero puede ocurrir en algunas personas de este segundo grupo, veganos, que no han recibido una correcta asesoría y por lo tanto no reciben en su dieta cianocobalamina. Otra causa puede ser la enfermedad celíaca y muy improbable en pacientes pediátricos, el consumo crónico de alcohol. Y por último, causas mucho menos frecuentes son fármacos como podrían ser antineoplásicos, un ejemplo podría ser la hidroxiurea o algunos inmunosupresores. Estos van a interferir con la síntesis de DNA y trastornos metabólicos raros. La prevalencia que vamos a ver en la población general es del 1%, incluso menos. Y la edad más frecuente de presentación es en mayores de 60 años, es decir que, al menos en el servicio de pediatría, casi no las vamos a ver. Podemos observar macrocitosis con un BCM de alrededor 100 a 105. En el caso de pacientes que atraviesen un consumo crónico de alcohol y en ausencia de deficiencia de ácido fólico. Ahora, también hace falta mencionar que dentro de las causas podemos encontrar a la anemia plástica. Esta puede presentarnos una macrocitosis bastante leve, pero puede presentarse. También la mielodisplasia, la reticulocitosis, que es una anemia hemolítica, el hipotiroidismo, y por último vamos a sospechar de macrocitosis no megaloblástica en pacientes con anemias macrocíticas cuando los estudios nos van a descartar una deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico. Y por último vamos a hablar de las anemias normocíticas. Estas son aquellas con un BCM de entre 80 y 100 y están asociadas a una gran variedad de trastornos que generalmente van a ser de curso crónico, tales como podrían ser hepatopatías, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, neoplasias, endocrinopatías o infecciones crónicas, en los que van a intervenir distintos mecanismos etiopatogénicos
siendo la normal utilización del hierro por el organismo y una producción deficiente de eritropoyetina dos de los mecanismos más frecuentes para presentarnos una anemia normocítica. Dentro de estas, la que más vamos a encontrar es la anemia hipoplásica congénita o anemia de Blackfan-Diamond. Este es un síndrome congénito bastante infrecuente que cursa con insuficiencia de la médula ósea y que suele hacerse sintomático en la infancia temprana. Es por esto mismo que se diagnostica en la infancia temprana. Más del 90% de los casos se va a manifestar en el primer año de vida, aunque en algunas ocasiones un pequeño porcentaje se va a diagnosticar en una infancia más tardía, pero lo normal es que el diagnóstico se realice en el infante. El trastorno se va a caracterizar por anemia generalmente normocrónica y macrocítica, reticulocitopenia y deficiencia o ausencia de precursores eritroides en una médula ósea que, por lo demás, muestra una celularidad normal. Hasta un 50% de los individuos afectados nos va a presentar alteraciones extrematopoyéticas adicionales. Muy bien, vamos a continuar con lo que son las anemias macrocíclicas. A ver. Ya. Primeramente, vamos a ver que las anemias macrocíclicas, como lo dijo mi compañero al inicio, se va a regir por el volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros. Va a haber también, más que todo se va a dar en la deficiencia de vitamina B12 y en la deficiencia de folatos. Y ahí se van a clasificar en megaloblásticas y no megaloblásticas. Las megaloblásticas son las que van a tener una deficiencia y van a tener un fallo en la producción de eritropoyetina, y las no megaloblásticas se van a dar a otros casos clínicos, a otros estados clínicos. Acá podemos ver la diferencia de los eritrocitos normales frente a los eritrocitos macrocíticos hipercrómicos. Tenemos aquí la etiología de las anemias, la etiología de las anemias macrocíticas. Acá podemos observar que se van a caracterizar por que en el frotis van a haber neutrófilos hipersegmentados. Acá podemos observar cómo se ve en la muestra y tenemos varias causas que van a generar este tipo de anemia. Como por ejemplo el déficit de la vitamina B12, que es también llamada anemia perniciosa, por recesión ilial, vegetarianismo estricto. Más que todo esto es para que las costumbres de los padres, ¿no?, que tienen a sus hijos, de inculcarlos en el vegetarianismo o el veganismo. Alteraciones en el transporte intestinal, el déficit congénito de transcobalamina. Dentro de ellas también va a estar el déficit de folatos. Esto se va a dar por una malnutrición, una malabsorción, que puede ser por una parasitosis, por antimetabolitos, por hemólisis crónica, por el uso de fármacos como fenitoína y cotrimoxazol. También se puede dar por el valproato, hipotiroidismo, que esto es muy importante porque también hemos hablado de que en los recién nacidos se les hacen también pruebas para comprobar la actividad tiroidea y evitar este tipo de enfermedades, especialmente en las anemias, ¿no? También vemos que hay un componente etiológico en el síndrome de Down, el síndrome de Leschnia, también en la insuficiencia de médula ósea, como una mielodisplasia, una anemia de Fanconi, anemia plásica, el síndrome de Blackfan-Diamond y el síndrome de Pearson. También vamos a encontrar las anemias diseritropoyéticas, y hay otras que por drogas, alcohol y simudina. Esto más que todo se puede dar no tanto en niños, pero tal vez en adolescentes sí. Acá podemos ver un cuadro que resume cómo se puede clasificar la anemia macrocítica. Más que todo se hace un frotis de sangre periférica y ahí vamos a ver los rasgos displásicos, para poder determinar si es una anemia macrocítica o melodisplásica. También podemos ver por la hipersegmentación de los neutrófilos, cuando hay más de 5 segmentos, podemos hablar de una anemia megaloblástica. Asimismo, por los exámenes de laboratorio, el dosaje de ácido fólico y de B12 también nos puede dar una anemia megaloblástica, y también por un test de metabolitos. Acá podemos diferenciar
que también se puede dar este tipo de anemia por hipotiroidismo cuando hacemos el dosaje de TSH, T3 y T4. Entonces, ¿dónde vamos a ver cómo es que se da este tipo de anemias macrocíticas? Principalmente hay que tener en cuenta cómo se produce la eritropoiesis, desde su formación, desde la división y diferencia celular, y también los coproductores de la rama eritrocítica. Acá podemos observar de que cuando estamos frente a una anemia mielodisplásica, se va a dar más que todo en la diferenciación celular que se da en la médula ósea. Y la anemia megaloblástica se va a dar en el proceso de diferenciación y formación de eritrocitos. Acá podemos observar qué es lo que va a causar la anemia megaloblástica en sí, como un resumen. Prácticamente se va a dar por la vitamina B12 y de folatos, como ya lo dijimos. Esto que va a ocasionar una síntesis una alteración en la síntesis del ADN y también de proteínas, ya que esto va a participar en una reacción necesaria para la síntesis de ADN, y esto se va a formar el timidato a partir del uridilato. Entonces hay que tener en cuenta de que la vitamina B12 y los folatos están altamente unidos a lo que es la producción de eritropoyetina. Y lo vamos a ver después en un cuadro. Podemos observar acá de que hay causas que son frecuentes en megaloblastosis en niños, como es un aporte insuficiente, usualmente son folatos, de mala absorción, enfermedad celíaca, la parasitosis debido al Diflubotrium latum, que esta va a producir el déficit de B12, y también causas genéticas. Dentro de las causas genéticas hay varios factores que van a producir ese tipo de anemias, como el factor intrínseco gástrico, el síndrome de Imerslund-Gansbrick, el déficit de transcobalamina, de aptocorrina, de cobalamina 2 y de adenosíncobalamina-transferasa. También de la cobalamina 3, de la metionina sintetasa, la metionina sintetasa reductasa, el metil enantrohidrofolato reductasa, el glutamato carboxipeptidasa 2. Esto más que todo se da en lo que es la mala absorción del folato. Y el transportador de folato reducido. También podemos encontrar el formimiglutamato transferasa. Entonces, sabiendo ya esto, vamos a ver cómo es que va a afectar el déficit de B12 en este tipo de anemia. Entonces va a haber en la formación de los glóbulos rojos, en el crecimiento y división celular, en la formación de ADN y ARN, y en la formación de la vaina de mielina. Entonces esto es muy importante saber porque después vamos a ver los cuadros clínicos y los síntomas que van a presentar los pacientes. Entonces acá podemos observar que está muy ligado la vitamina B12 en lo que es el proceso de metilación, las reacciones de metilación, y también en el proceso de síntesis de ácidos nucleicos. Es por eso que es muy importante conocer ese tipo de déficit en esta anemia, ¿no? Acá podemos ver, como ya hemos visto más antes en el cuadrito anterior, que se va a dar el déficit por el veganismo, por insuficiencia pancreática, por gastritis atrófica, enfermedad celíaca, anemia perniciosa, que es el déficit de B12 exactamente, los medicamentos, el omeprazol, la metformina, la colchicina, entre otros, la neomicina. También gastrectomía total parcial, esto más que todo en niños no es muy frecuente. Y los parásitos intestinales, las teniasis, como ya dije, Diflubotrium latum, y sobrecrecimiento bacteriano. Acá podemos observar, más que todo, se puede dar también una etiología autoinmunitaria, que se va a dar por los anticuerpos de las células parietales, que estas que están ligadas a la producción de factor intrínseco y por ende a la producción de vitamina B12. Entonces, cuando falla estos anticuerpos, o sea, estos anticuerpos que se van a generar en estas células que producen el factor intrínseco, entonces va a haber una disminución de este factor y también va a disminuir la vitamina B12, y eso también va a dar la anemia perniciosa.
También hay anticuerpos específicos para el factor intrínseco. Esos también van a evitar que se forme este tipo de factor y va a dar el mismo resultado. Y como ya vimos, la etiología de la malabsorción, el déficit de factor intrínseco, y esto se va a dar también por la infiltración de Phyllobotrytis latum, que ya lo hemos visto en parasitología. Acá podemos observar que en la muestra se ve con un opérculo. Todo para recordar, ¿no? En el déficit de B12 también vamos a tener una clínica. Hay dos fases, hay una fase temprana y una fase avanzada. Dentro de la fase temprana podemos ver que los niños van a tener parestesias, ataxias, afectación de la propiocepción, síndrome neuromotor superior y Babinski positivo. En el síndrome neuromotor superior vamos a encontrar el síndrome piramidal, que viene a ser lo mismo. Y podemos encontrar toda una variedad de sintomatología, como son las parálisis, hiperreflexia, el mismo Babinski, atrofia muscular, entre otras. En cuanto ya a la fase avanzada, va a haber una degeneración medular combinada subaguda. Esto va a afectar a los cordones laterales y posteriores. Y esto puede ser generado por el mismo déficit de vitamina B12 y también por una mielopatía. Acá podemos ver el diagnóstico de la anemia perniciosa. ¿Cómo podemos tener en cuenta cuando hay una... Jonathan, tu diapositiva se ha quedado congelada en eritropoiesis, donde aparece anemia mielodisplásica y anemia megaloblástica. Ahí se ha quedado. Así es que trata de ver a partir de ahí, de hacer un resumen, porque, bueno, al menos yo tengo en mi pantalla que está congelado. Ya, doctor. A ver. ¿Se ve ahora? No, todavía no. Nada. O sea, se ve la diapositiva en la cual te estoy mencionando. De ahí no corre. ¿No dice abajo sincronizar con moderador, doctor? A mí me ha aparecido un mensaje, dice al moderador, no sé si sean preguntas, no sé, o si es la diapositiva, no, la verdad que no sé. Aparece al lado de tomar el control, dice al moderador. No le he apretado porque de repente lo cierro, no sé. Por eso no he apretado nada de ese botón. Ya, ahora doctor. Sí, igual. Sí, igual. No se mueve de eritropoiesis, anemia mielodisplásica, anemia megaloblástica. Médula ósea, sangre periférica. Qué raro. ¿Qué pasa si es que aprieto ese al moderador? Abajo de la diapositiva ¿No? debe haber. ¿Cómo? Haga clic en al moderador. A ver. Ya. Estoy viendo que dice déficit de B12. Ahí está, Sí, doctor. doctor, está en esa diapositiva. Antes, a ver, retrocede mejor, retrocede. Retrocede. Hasta ahí, ya, ahí te quedaste, ahí yo me he quedado. A ver, continúa, hace un resumen muy pequeño. Ya, doctor. Como podemos ver acá, son fallas en el eritropoiesis que van a dar estas anemias y va a dar la anemia megaloblástica. Esto va a generar un problema en lo que es la producción de proteínas y de ADN. Y vamos a ver de que hay un montón de causas, incluyendo las causas genéticas, pero principalmente es por el aporte insuficiente, la mala absorción, y esto va a generar de que no se produzca lo que es la producción para la redundancia, de B12 o de ácido fólico. Entonces vamos a ver de que esto va a impedir de que haya reacciones de metilación y de síntesis de ácidos nucleicos, tanto la vitamina B12 como los folatos. Pero ahora estamos viendo lo que es déficit de B12. Entonces, dentro de la etiología vamos a ver que hay varios tipos, pero principalmente, como es la teniasis,
de difluotronatum. Y también hay un componente inmunitario que se va a generar por anticuerpos. Un anticuerpo del factor intrínseco y otro anticuerpo de las células parietales, que ambas están relacionadas en la absorción de vitamina B12, y entonces es lo que va a producir la anemia perniciosa. Dentro de la clínica vamos a ver que hay una fase temprana y una fase avanzada de esta anemia, que se va a generar más que todo por síndrome piramidal y también como ataxias, parestesias, y esto lo podemos observar con Babinski positivo. En una fase avanzada lo que va a haber va a ser una degeneración medular combinada subaguda, que es una afección en los cordones laterales posteriores. Y esto se va a dar por el mismo déficit de B12, y eso hay que tener en cuenta para poder diagnosticar este tipo de anemia. Dentro del diagnóstico vamos a tener las concentraciones. Vamos a ver que va a haber una concentración de B12 baja, menor a 200. Y como podemos ver acá, abajo están los valores normales, los niños de 4 días, 6 semanas, de 1 a 10 años, de 10 a 15 años y de 15 a 19 años, que la cobalamina sérica está por encima de 425, 294, 700, 500 y 500. Entonces 200 es bajo. Entonces acá podemos observar que ya estamos frente a una deficiencia de vitamina B12. Y vamos a ver ahora el déficit de folatos. Más que todo podemos observar que los folatos están presentes igualmente en la producción de los ácidos nucleicos, que esto va a haber un déficit en la producción de ADN, como ya lo vimos, y está ligada a la vitamina B12. También vemos que hay unas causas de la vitamina B9, que viene a ser el ácido fólico, que va a ser la malnutrición, la malabsorción, el antimetabolito, la hemólisis crónica, la fenitoína y el codemoxazol. ¿Cómo podemos observar eso clínicamente? Pues ya, como mi compañero lo mencionó en su exposición antes, va a haber una glositis. También podemos encontrar esplenomegalia y adenomegalias. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues dosando el ácido metilmalónico y la homocisteína. Acá podemos observar los diferentes valores normales que se van a dar según la edad del paciente, tanto del ácido metilmalónico como la homocisteína. Acá están los valores normales de todo para poder tener en cuenta de diagnosticar este tipo de anemia, la anemia megaloblástica, tanto como por déficit de folatos como por déficit de B12. Como vemos, desde los 4 días de vida, en caso de la cobalamina, que es la B12, empieza por 425, 294, 746, 590 y 500 según a 4 días, 6 semanas, o de 1 a 10 años, de 10 a 15 años y de 15 a 19 años. Asimismo, el folato en 4 días es 11.9, de 6 semanas a 6 meses 13.9, de 1 a 10 años es 6.5, de 10 a 15 años es 5.2 y de 15.5 a 19 años es 4.2. Usualmente ya se puede diagnosticar un tipo de deficiencia de folato cuando es menor a 4. En cuanto a lo que es el déficit de cobalamina B12, ya vimos que es menor a 200. Acá podemos observar cómo se hace el diagnóstico. También se puede hacer un diagnóstico por observación de reticulocitos. Más que todo se va a dar en lo que son cuando están disminuidos. Más que todo se va a ver la deficiencia de ácido fólico, como ya vimos, en menor a 200 en la cobalamina en B12. Y vemos que va a haber un déficit, y esto se tiene que hacer un estudio digestivo para poder descartarlo. Del ácido fólico menor a 2 nanogramos por mililitro, esto va a ser un déficit de ácido fólico e investigar causas. También va a haber, cuando hay déficit de ambos, también puede haber un déficit de vitamina B12 y de ácido fólico a la vez. Y cuando la B12 está mayor a 300 y el ácido fólico mayor a 4 nanogramos, se hace un estudio de médula ósea para descartar el síndrome mielodisplásico.
Acá podemos observar en rasgos grandes cómo se diagnostica la anemia megaloblástica en este cuadrito de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. Todos van a estar bajos. En lo que es el volumen corpuscular medio va a estar elevado. En la hemoglobina corpuscular media va a estar normal, así mismo como la concentración de hemoglobina corpuscular media. Los reticulocitos pueden estar normales o ligeramente elevados. Los leucocitos eh, van a estar por debajo de lo normal. Y dentro del diferencial vamos a ver de que van a haber pequeñas, ligeras elevaciones. Y las plaquetas van a estar disminuidas. Podemos también observar que va a haber bilirrubina indirecta ligeramente elevada, la vitamina B12 obviamente disminuida y el ácido fólico también. Y ya, eso sería todo de megaloblásticas y macrocíticas. Ya, doctor, yo voy a continuar con las anemias microcíticas. Ok. Bueno, debemos saber que estas anemias son muy comunes en lo que es la consulta de pediatría. Aquí el volumen corpuscular medio de los hematíes va a ser menor de lo normal, que es inferior a 70 femtolitros. En este tipo de anemia, con frecuencia se alcanza un diagnóstico simplemente con una buena historia clínica, una exploración física adecuada y un estudio analítico que no es muy sofisticado. Y bueno, en pocos casos ya va a ser necesario un estudio un poco más extenso. Bueno, aquí tenemos una tablita de las causas de la microcitosis. Dentro de las causas frecuentes tenemos el déficit de hierro y el rasgo talasémico. Menos frecuentes las hemoglobinopatías, inflamación, la talasemia mayor, intoxicación por plomo, anemia sideroblástica. Y ya las que son extremadamente raras, la hipotransferrinemia congénita, aceruloplasminemia, enfermedad por alteración del transportador 1 de metales divalentes, defecto de ferroportina y el déficit de la serinoproteasa 6 transmembrana. Y bueno, en general la anemia ferropénica es la causa más frecuente de microcitosis y siendo casi siempre secundaria a un defecto nutricional. Dentro de la anemia, bueno, vamos a pasar a hablar acerca de la anemia ferropénica, que es un tipo de anemia que afecta a más del 30% de la población mundial. Y se han hecho diferentes estudios en países desarrollados donde se ha mostrado un considerable descenso de esta anemia, y esto es atribuido a las mejoras nutricionales y a una instauración de programas preventivos. Sin embargo, en los países subdesarrollados la frecuencia es 2 a 4 veces superior, como consecuencia de una alimentación deficiente que es secundaria a la pobreza. Dentro de la etiopatogenia vamos a distinguir tres grupos: es la disminución del aporte por un aumento de necesidades o por un aumento de las pérdidas hemorrágicas. Dentro de la disminución del aporte tenemos una carencia nutritiva, son aquellos niños que son alimentados exclusivamente con lactancia materna o alguna fórmula adaptada que no está enriquecida con hierro de manera prolongada, se señala mayor a 6 meses. También aquellos que tienen una introducción precoz a lo que es la leche de vaca o alguna alimentación que está basada predominantemente en leche no suplementada. Entonces estos pacientes van a desarrollar una ferropenia una vez que agoten sus depósitos. También tenemos la disminución de la absorción, que se produce por trastornos digestivos como la fibrosis quística, hepatopatías o pancreatopatías, y trastornos de absorción como es la enfermedad celíaca, alguna alergia gastrointestinal, parasitosis intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal crónica, y alteraciones del transporte o metabolismo del hierro, que pueden ser primarias, que son muy raras, como la transferrinemia congénita, y secundarias, como la hipotransferrinemia secundarias a nefrosis o malnutrición. En el caso de aumento de las necesidades, tenemos el crecimiento, ya que son periodos críticos, sobre todo los 2 primeros años de vida y la adolescencia, donde la aceleración del crecimiento es máxima. En las infecciones por derivaciones del hierro hacia el sistema inmunitario, por enfermedades crónicas, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la inaccesibilidad de los precursores hematopoyéticos al hierro, una peor respuesta medular a la eritropoyetina o ya sea el acortamiento de la vida eritrocitaria. Y en lo que es el aumento de las pérdidas hemorrágicas, pueden ser pérdidas digestivas,
respiratorias o urogenitales, digestivas por lesiones anatómicas como varices, úlceras, infección por Helicobacter pylori, respiratorias como epistaxis, hemoptisis o una hemosiderosis pulmonar, y urogenitales como hematurias o proteinurias con pérdida de transferrina. Bueno, las manifestaciones clínicas, el signo clásico va a ser la palidez, pero habitualmente no es visible hasta poder alcanzar valores de hemoglobina inferiores a 7 u 8 gramos por decilitro. Y con valores de hemoglobina mucho más bajo ya vamos a poder evidenciar taquicardia, soplo cardíaco, dilatación cardíaca, anorexia y letargia. Acerca de la repercusión sobre el sistema nervioso central, se va a poder evidenciar irritabilidad, déficit de atención, dificultad de aprendizaje y una disminución en su rendimiento. La pica, como se mencionó, bueno, es un trastorno de conducta alimentaria que va a consistir en la ingestión de sustancias no nutritivas como es la tierra y el hielo, alteraciones digestivas como anorexia, queilitis, glositis y atrofia vellocitaria, alteraciones dermatológicas como la descamación cutánea, su pelo es escaso, sus uñas son quebradizas y también puede presentar colioniquia, y alteraciones en la termorregulación, ya que van a tener una menor respuesta adaptativa a lo que es el frío. En cuanto a su diagnóstico, bueno, acá tenemos la analítica sanguínea, que ya nos va a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico. El caso de hemoglobina va a ser inferior a 11 gramos por decilitro, el volumen corpuscular medio menos de 70 femtolitros, el hematocrito inferior al 32%, hemoglobina corpuscular media menos de 24 picogramos por hematillo, la ferritina sérica es inferior de 12 a 15 microgramos, el contenido de hemoglobina en los reticulocitos es inferior a 27.5 y el receptor de transferrinamia sérica es menos de 2.5 a 3, pero se señala que esos límites van a variar según la prueba, según la edad del paciente y según su origen étnico. Y la saturación de transferrina es menos del 16% y la epsidina menor o igual a 10 nanogramos por mililitro. Otro tipo de anemia microcítica es la talasemia, que bueno, son un conjunto de enfermedades que se producen por el defecto de la producción de alguna de las cadenas de globina, dando lugar a lo que son las alfa-talasemia y las beta-talasemia. Las beta-talasemia, bueno, existen dos genes en el cromosoma 11 que están encargados de controlar esta síntesis de globina. La alteración de un solo gen va a provocar lo que es el llamado rasgo talasémico beta. Estos niños no presentan hallazgos clínicos y van a cursar como asintomáticos. Y si ya encontramos afección de dos genes, se va a producir la beta-talasemia mayor, y este efecto se hace evidente en la transición de la hemoglobina fetal a la hemoglobina del adulto. Por este motivo es frecuente poder diagnosticar este tipo de anemia en la segunda mitad del primer año de vida. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, van a presentar hepatosplenomegalia, un retraso del crecimiento, y ya en casos avanzados, una prominencia frontal o hiperplasia maxilar. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, además de poder evidenciar microcitosis, el estudio de metabolismo del hierro es normal. El índice de Metzer puede orientar a un diagnóstico, pero va a ser necesario para poder confirmar una electroforesis de hemoglobinas, ya que en este estudio vamos a poder evidenciar una concentración elevada de hemoglobina A2 y en ocasiones puede haber un aumento de lo que es la hemoglobina fetal. En las alfa-talasemias, bueno, la síntesis de estas cadenas alfa están reguladas por 4 genes ubicados en el cromosoma 16. Los defectos en uno de estos genes va a provocar el estado portador de alfa-talasemia. Tiene un curso clínico que solo se puede observar microcitosis. En el caso que ya se afecten dos genes, el cuadro clínico va a ser del rasgo de alfa-talasémico y el hallazgo clínico va a ser microcitosis y una discreta anemia. En el caso que ya tengamos un defecto de los 3 genes, va a provocar la formación de hemoglobina H, entonces vamos a poder encontrar anemia hemolítica crónica, microcitosis y esplenomegalia. Y los defectos de 4 genes va a provocar ya una anemia grave, hidrosfetal, y bueno, se señala que su desenlace es casi siempre fatal. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, el rasgo talasémico puede presentar microcitosis como único hallazgo, y en general se demuestra una vez que al paciente ya se le ha podido descartar una ferropenia o una beta-talasemia. Y aquí la electroforesis de hemoglobinas es normal.
Otro tipo de anemia microcítica son las anemias de las enfermedades crónicas, que bueno, estas aparecen como complicación de algún proceso infeccioso o inflamatorio, en procesos neoplásicos y en situaciones en las que hay un daño tisular extenso. Suelen aparecer 1 o 2 meses después de iniciarse la causa y son mediadas por citoquinas inflamatorias. Estas mismas citoquinas son las que afectan el metabolismo del hierro. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, bueno, en este tipo de anemia en general son normocíticas y normocrómicas, con una amplitud de distribución del eritrocito normal, pero en ocasiones puede encontrarse una discreta microcitosis e hipocromía. Los reticulocitos son normales o pueden estar bajos. Generalmente los reactantes como la velocidad de sedimentación globular y la PCR están elevados. Y bueno, acá tengo un cuadrito de diagnóstico diferencial en las anemias microcíticas, de las tres que mencioné, lo que es anemia ferropénica, la alfa o beta talasemia y las anemias de enfermedades crónicas. Y bueno, respecto a esos rangos, ¿no?, que nos señala, ya sea la hemoglobina, el volumen corpuscular medio. Y bueno, en el caso de ferritina sérica, en el caso de anemia ferropénica, vemos que está disminuida, a diferencia de la talasemia, que podemos encontrarla normal, y en una anemia de enfermedades crónicas podemos encontrarla elevada. Entonces, este es un cuadrito que nos va a poder ayudar a poder llegar a un diagnóstico diferencial. Y eso es todo de mi parte, doctor. Ok, ¿qué sigue? Bueno, buenas tardes. Pues siguiendo la exposición, soy Álvaro Chávez, les voy a hablar sobre las anemias normocíticas. Definiéndose como el volumen corpuscular medio está entre los parámetros normales, entre 80 a 100. Esto va a depender tanto de la edad, sexo y raza también. En la edad pediátrica, las causas más frecuentes van a ser las anemias hemolíticas, la pérdida de sangre, medicación y enfermedad crónica. Ah, se atribuye a una causa más frecuente en la edad pediátrica a la vez también, en otras bibliografías, a la disminución de la producción, pues es, digamos, por anemia plásica adquirida o congénita. Por ejemplo, se ve que es muy frecuente encontrar una anemia plástica eritrocitaria asociada a la infección por parvovirus B19. En caso de una anemia eritrocitaria pura, vamos a tener tanto el síndrome de Diamond-Blackfan, que ya lo mencionó mi compañero, y la eritroblastemia transitoria. En caso de la eritroblastopenia transitoria de la infancia, esta va a estar muy frecuente entre los 6 a 3 años de edad en los pacientes, ¿no? Solo el 10% en este caso de los pacientes van a estar afectados, son mayores de 3 años. Por otra parte, otros tipos de anemias normocíticas va a ser la hemorrágica, que cómo vamos a poder diferenciar de la hemolítica o de la disminución de producción, va a ser con la existencia de eritricolocitos o no, ¿no? Por secuestro, o también puede ser por la anemia normocíticas por hemólisis, dentro de las cuales vamos a encontrar las anemias hemolíticas intrínsecas, por ejemplo, que va a estar generalmente son el resultado de hemoglobinas hereditarias o congénitas. Por ejemplo, los defectos de la membrana de los eritrocitos también. Por ejemplo, acá tenemos la esferocitosis hereditaria o las deficiencias de la enzima de glucosa, fosfato deshidrogenasa, ¿no? En cuanto a las alteraciones extrínsecas o de los hematíes, estas van a estar asociados más por factores inmunitarios, por toxinas, infecciones, o pueden ser microangiopáticas o por coagulación intravascular diseminada también. ¿Te falta algo? Álvaro, ¿te falta algo? Ya no. No, falta todavía tengo que... Ah, no sé ya. si ve en la presentación la esferocitosis hereditaria. ¿Las qué? Esferocitosis hereditaria como título en la siguiente presentación. No. Ahora sí. Entonces, dentro de la esferocitosis hereditaria, vamos a tener que la etiología va a ser trastorno de proteínas de la membrana del eritrocito. En este caso, se asocia más a un defecto en la proteína de la anquirina. Entonces, ¿qué va a generar esto? Una pérdida de la superficie de la membrana. Va a aumentar la fragilidad dentro de la membrana y con eso va a disminuir lo que es el tamaño del glóbulo rojo.
Entonces, esto va a producir una fragilidad en el glóbulo rojo y produce una vesiculación, se va a desprender fragmentos del glóbulo rojo. Entonces, cuando este va a llegar a la circulación a nivel esplénico, el esferocito, que va a ser más rígido, se le va a dificultar el paso a través de la pulpa roja del vaso, a través de las fenestraciones. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por consiguiente, va a congestionar la pulpa roja y por lo tanto una de las clínicas dentro de la esferocitosis hereditaria va a ser la esplenomegalia, ¿no? Entonces vamos a tener en la clínica tanto la forma típica, moderada o un portador asintomático. El 90% de las presentaciones vienen a ser asintomáticas, mientras el 10% se va complicando. En la forma típica vamos a tener una anemia moderada desde la infancia, va a tener una ictericia a predominio de la hiperbilirubinemia indirecta, una esplenomegalia y hallazgos similares. Por ejemplo, pueden ser antecedentes, ¿no? Ya que es una anemia hemolítica hereditaria de carácter autosómico dominante. También se ha registrado que estos pacientes pueden presentar cálculos biliares entre los 4 a 5 años de edad. En la forma moderada vamos a tener que van a aparecer síntomas durante el embarazo o por infecciones, ¿no? Por ejemplo, el parvovirus B19. La hemólisis está ausente y esta va a encontrarse reticulocitos aumentados, pero no va a tener una bilirrubinemia de predominio indirecto, ¿no? Y tampoco va a tener esplenomegalia. En caso de un portador asintomático, se detecta familiares con esferocitosis hereditaria y esto se va a determinar a través de la prueba de fragilidad osmótica con glóbulos rojos incubados o también puede ser in vitro. Doctor, ¿llega a ver el cuadro de esferocitosis en comparación? Creo que no. Pero entonces, diagnóstico, uno que dice leve, moderado, moderadamente severo y severo. Sí, está bien. Gracias. Ya, ok. Entonces, esto lo he encontrado en la página de Lancet. Es un cuadro comparativo, cuáles deberían ser los parámetros, tanto en la hemoglobina, tanto en los cuadros de severidad, ¿no? De la esferocitosis hereditaria. Por ejemplo, la hemoglobina en cuadro asintomático puede estar normal y va creciendo, bueno, va siendo más deficiente según aumente el cuadro, ¿no? Pero en este caso, las cifras están descritas en gramos sobre litros. Los reticulocitos en un asintomático puede estar menos del 6% y ya empieza a producirse más reticulocitos a partir de un cuadro moderado hacia un cuadro severo, ¿no? La bilirrubina, de la misma manera, va a aumentar en predominio indirecto a través de un cuadro moderado. Y bueno, los dos últimos, que es la fragilidad osmótica, tanto en la sangre fresca como en una incubación de los glóbulos rojos, en un cultivo de los glóbulos rojos, perdón. Estos van a estar aumentados, la fragilidad osmótica. Entonces, tenemos en cuenta que para el diagnóstico este va a ser un patrón de herencia autosómica dominante. La concentración de hemoglobina corpuscular media en estos pacientes van a ser más de 36. Va a haber una bilirrubinemia indirecta, una esferocitosis de los glóbulos rojos en un frotis, una esplenomegalia y la prueba de fragilidad osmótica que va a ser positiva, ¿no? Dentro de los diagnósticos diferenciales a esta edad, tenemos que tener en cuenta la enfermedad hemolítica inmunitaria del recién nacido. Y especialmente puede ser secundaria la incompatibilidad de tipo de sangre ABO, ¿no? Entonces, esa va a tener las mismas características similares a una esferocitosis hereditaria. ¿Cómo podemos determinarlo? Va a ser a través de la detección de anticuerpos. Podemos hacer una prueba de COMS directa para establecer el diagnóstico si se trata de una enfermedad hemolítica y hereditaria, ¿no? De recién nacido. Entonces, continuando, el otro tipo que va a pertenecer a las anemias hemolíticas extrínsecas, que pueden ser por resultado de fuerzas o agentes que dañen inmunológicamente o químicamente al eritrocito, vamos a tener la anemia hemolítica autoinmune. Estos en general son trastornos caracterizados por anticuerpos patológicos. Se va a clasificar en primaria en caso de por un trastorno de autoanticuerpos, ¿no? O idiopática también llamada, y la secundaria que va a estar más asociado a infecciones, a drogas, bueno, a infecciones, drogas u otros, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la presentación clínica
en caso de una anemia hemolítica autoinmune, va a ser, por ejemplo, el tipo de presentación va a ser aguda e insidiosa. Los pacientes van a cursar con una esplenomegalia, adenopatías o adenomegalias y exantemas cutáneos. Ahora, por otra parte, tenemos lo que es la anemia hemolítica secundaria a otros factores extracelulares. Por ejemplo, por causas de hemólisis por fragmentación, que va a ser una lesión mecánica de las células al pasar por lecho vascular. Esto está más asociado, por ejemplo, cuando los hematíes son lesionados por la fibrina en los capilares, en un sitio, en una coagulación intravascular diseminada. También tenemos el otro tipo que puede ser por lesión térmica. Las quemaduras extensas pueden hacer que los hematíes se lesionen, ¿no? ¿Cómo se va a presentar? Va a causar hemólisis y va a tener esferocitosis también. La otra va a ser la nefropatía, la cual también es una anemia muy frecuente en los niños que tienen nefropatías crónicas. Este va a estar determinado cuando la filtración glomerular va a estar menos de 43 mililitros por minuto por superficie corporal, 1.73, ¿no? Disminuye la hemoglobina y los reticulocitos son normales o bajos. Por otra parte, también tenemos las toxinas. Por ejemplo, una sepsis bacteriana por Haemophilus influenzae o Staphylococcus streptococcus pueden complicarse con hemólisis, ¿no? Por ejemplo, hay otros casos de una hemólisis por Clostridium perfringens, y estas van a producir unas enzimas lecticinasa o sialidasa. Estas también producen una hemólisis porque destruyen la membrana de los glóbulos rojos. Ahora, por otra parte, también tenemos como causa la enfermedad de Wilson, y esto está más relacionado sobre todo al cobre inorgánico que se va acumulando, ¿no? Y va a tener un efecto hemolítico en la membrana del glóbulo rojo. Ya, entonces para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que en las anemias hemolíticas autoinmunes se va a caracterizar porque va a tener una anemia, va a tener una elevación del estrato de deshidrogenasa, una bilirrubinemia también a predominio indirecto, de hemoglobina libre, va a estar aumentada también la hemoglobina libre plasmática, puede haber casos de hemoglobinuria, o también la prueba de antiglobulina directa positiva o la prueba de COMS. Y eso también va a ir de la mano con el aumento de los reticulocitos, ¿no? Ahora, creo que es importante diferenciar entre una anemia hemorrágica y una anemia hemolítica. En caso de la hemorrágica, la bilirrubina va a estar normal, no va a estar aumentada como en la hemolítica, a predominio indirecto. Los reticulocitos en la anemia hemorrágica son normales, mientras que en la anemia hemolítica van a estar aumentados, ¿no? La anemia hemorrágica va a tener sobre todo la antiglobulina directa positiva, la prueba de COMS negativo, mientras que la anemia hemolítica van a tener esta prueba de COMS positivo, ¿no? La anemia hemorrágica se caracteriza más porque va a presentar una neutrofila o una trombocitopenia. Mientras que la anemia hemolítica, como ya comenté, la elevación del lactato de deshidrogenasa y también puede estar acompañada por una leucocitosis en caso sea infecciosa. Bueno, esto también lo conseguí en un frote sanguíneo. Podemos determinar si es que nosotros vemos esferocitos, podemos atribuir lo que puede ser causa también de una hemólisis extravascular. Y en caso veamos esquistocitos, se puede observar a través, bueno, se puede atribuir también una hemólisis intravascular, ¿no? Bueno, y por último, vamos a hablar sobre la anemia hipoplástica congénita o síndrome de Diamond-Blackfan. Esta va a ser una anemia rara o congénita, va a ser la incapacidad de la médula ósea de producir glóbulos rojos. Este va a ser de origen hereditario, pero aún no se identificó realmente cuál va a ser el defecto congénito concreto, ¿no? Los posibles candidatos que se les da pueden ser los receptores de eritropoyetina, la interleucina 3 o factores estimulantes de colonias, granulocitos macrófagos. La frecuencia de esta enfermedad se ve de 2 a 7 casos por millón en recién nacidos. El 90% de los pacientes se diagnostica dentro del primer año de vida. Y la edad mediana del diagnóstico vendría a ser entre las 12 semanas. Bueno, en cuanto a la clínica, muchos de los lactantes van a tener palidez, sobre todo primero en los primeros días de vida. Entonces, por otra parte, la anemia también puede ser de un grado intenso y suele ser evidente dentro de los 2 o 6 meses.
También tenemos de que va a cursar con una anemia normocítica, perdón, o también puede ser macrocítica. Va a tener una reticulocitopenia, ausencia de precursores de Matías o un retraso en el crecimiento. Ahora, tenemos que un tercio de parte de los niños afectados por este síndrome van a presentar malformaciones congénitas. Por ejemplo, van a tener anomalías de constitución del labio superior, anomalías cardíacas y renales, siendo las más frecuentes de anomalías de constitución. Puede tener fascias dismórficos también, o defectos en las extremidades inferiores. Incluso también es caracterizado porque va a tener polidactilia. El 21% de estos pacientes con síndrome de Thiamon-Blackburn van a estar asociados a talla pequeña. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a tener criterios. Uno va a ser, se puede determinar a través de un lactante menor de 1 año. La anemia es normocítica general, a veces es macrocítica. Los reticulocitos y eritroblastos van a estar disminuidos. La detección de mutaciones múltiples va a tener detección de mutaciones múltiples. La hemoglobina fetal va a estar aumentada. La ADA va a estar elevada y la concentración de hierro sérico va a estar alta también. Esta es la bibliografía que he usado. Con esto termino la exposición sobre anemia estatal. Bueno, es todo el seminario, ¿no? Sí, doctor. Ya, ok. Ya. Apaga la grabación, por favor. Ya, ustedes me tienen que entregar